A las 9:45 en el Sol de la Mañana tenemos a un invitado muy especial, uno de los mejores abogados que tiene la República Dominicana, de los litigantes más experimentados, el doctor Carlos Balcácer. Camarada y amigo. Gracias. Nada fácil, el que cae en la mano de Carlito. Vamos a quitarle el té bien. Carlos, analízanos. ¿Tú eres abogado de quién en este caso? No. ¿De nadie? ¿Tú no eres abogado de nadie? No. Todavía. No. Todavía. Ok, evalúanos esto. Esto no es censura. Cuando pasen los técnicos a dirigir el proceso, va a entrar el doctor. Cuando pasen los juristas, ahora son los está explicando políticos. algo del micrófono. Sí, que se como él pierde. se acerca y le secretea, ¿verdad? Para aclarar que esto no es censura ni mucho menos. La discusión grande que se ha generado, tú estuviste viéndola hace un momentito, al mencionar Punta Catalina como que hubo soborno en la adjudicación, ¿eso significa en términos concretos que puede haber sido solo en el Congreso o que fue en el proceso global y no implicaría que entonces se investigaran las personas? Debo de defender a la Procuraduría General de la República. Vamos a ver. Acláranos eso. Entonces. Sí, lo primero es que el fardo probatorio, la base del fardo probatorio es extranjera. La prueba es extranjera, es foránea. Okay. Dice la Procuraduría que no se informa de adjudicación, sino del préstamo. Ahora, como consecuencia de un error, no es un error. Entonces ahora habría que ir a buscar el expediente, retirarlo para corregir el error. No hay que retirar nada, eso se conta en audiencia. Ahí nos equivocamos. El código, señores, ¿tú sabes cuánta jurisprudencia hay corrigiendo errores? O sea, es un error. ¿Ustedes saben cuánta jurisprudencia existe en República Dominicana? Tú me diste ahora tranquilidad. 227 sentencias. Pero una cosa, cuando usted dice debo defender a la Procuraduría, ese tener que defender... En ese aspecto, en el error. O sea, fue un error. Fue un error. No es que haya ningún compromiso. No, jamás. No entiende que eso se da. Es un error. Se da. Y hay un artículo del Código Procesal Penal, el 407, dedicado a los errores. Sí. Por ejemplo, que se condenó a fulano a 7 años y luego dice 7 meses. Luego más adelante, en la motivación, dice 7 años. Ese quiere ir con 7 meses. No hay problema. Eso fue un error. Y aún hay una jurisprudencia del liquid paper y del copy paste. ¿Está claro? Sí. Es que los errores son humanos y más y políticamente, ¿quién va a creer ahora, después de haber incluido a Punta Catalina? Cuando quiere decir que hay soborno en el Congreso. Es lo que tú dices que puede ser. Según la Procuraduría, obviamente, la Procuraduría, ante la ambivalencia, ¿no? Se va por el soborno en el Congreso, cierto. Ahora, no en la adjudicación. Ellos lo están diciendo y tienen que rectificarlo en audiencia. Claro, ahora eso es un error. Eso es un error que inclusive va en provecho de los propios imputados. Sí. Porque demuestra de una u otra forma que hay no deficitaria. Yo no quiero pluralizar de que hay muchos errores. Un error implica muchos errores. Pero tremendo error. Pero espérate, un error grave, pero señores, un error. Muy grave. Cuando se está utilizando el término adjudicación, se involucró con el tema de Punta Catalina. Simple y llanamente. Ahora bien, le vaticieno algo. Eso va a ocupar en la audiencia una proyección de 1 o 2 horas. Y van a rechazar cualquier petición que intente cualquier abogado en esa dirección. Doctor, en ese sentido, van a fracasar. Aníbal, que ya yo había comenzado. Un expediente en el cual se estuvo trabajando durante 6 meses. Un equipo multidisciplinario de más de 30 expertos. ¿Eso no lo lee más de una persona para evitar que se cuelen errores de ese tipo? Mira, en hoy Listín Diario, Nacional, Diario Libre han salido errores ortográficos. ¿De New York Times? Oye, errores ortográficos. Yo manejé casos Renault. Este es ortográfico. No. Está bien. Perfecto. Un error de un error de humano. Un error de redacción. Sí, un error de humano. El código muy tiene de humano. ¿Tú quieres ver quién tiene un error gravísimo? Muy de humano. El código no debieron meterlo ahí, fue. Muy de humano. ¿Tú quieres ver un error? El código procesal penal. Por ejemplo, ¿tú sabes por qué fue el problema de Félix Bautista? ¿Por qué? Con el no lugar. Atiendan. Es única instancia. Es única instancia. Sí, para la Suprema. Para condena o absolución. Sí. ¿Cierto? Sí. Bien. Para el no lugar tiene que ser única instancia también. Y para estos problemas también. Oigan por qué. Moscoso Segarra rindió un no lugar, una ordenanza de no lugar. Fue recurrida a la segunda sala, que es la Cámara Represiva, ¿no? Que es la misma. Bien. Suprema. No. 5 jueces se excluyen Moscoso porque intervino. Sí. Se toma uno prestado de la Corte, del distrito. Bien. Suman 5, el quórum. Confirman el acto de no lugar.
Por X razón, Domínguez Brito no dedujo recurso extraordinario de casación contra esa decisión. ¿Estamos claros? Que correcto, se lo criticaron. Sí, que lo criticaron. Por ejemplo, si Domínguez Brito hubiese recurrido ese auto no lugar al Pleno y el Pleno revocaba, enviando a juicio, ¿cierto? Que es lo que quiere mucha gente, sí, a Félix Bautista. ¿Quién iba a juzgar a Félix Bautista? La cámara que lo... ¿Cuál? No, ¿Cuál? que ya ¿Cuál? Ah, no, porque es verdad ya. Es verdad. Es que es un hierro de redacción. Eso en única instancia, sí, por amor de Dios. Porque lo primero que dice el código es, el juez que le puso la mano, de forma taxativa lo dice, el juez que le puso la mano a todo lo que implicaba auto no lugar o auto de envío, no puede acercarse jamás por el tribunal con pose de juzgamiento. No puede. En ese sentido, doctor, en ese sentido, dos preguntas. Primero, que parecen, y lamentablemente, como muy comunes los errores, porque recordemos que ayer, revisando el expediente, el periódico Acento, pero que ha sido confirmado por todos, hubo entonces un error en la traducción, y en la traducción de unos números, para colmo, que no están sujetos a idioma. Entonces, en vez de 2014, la traducción habló de 2004. Si a eso le sumamos lo que usted dice, sí, fue un error, entonces uno definitivamente tiene que seguir haciéndose unas preguntas y sembrando una duda. En ese sentido, mi otra ¿duda pregunta... por qué? Bueno, la duda... Pues 2004-2014, ¿no fue la Procuraduría? Fue la traductora. Que no es la Procuraduría. Pero está vinculada. Entonces, si vamos de error tras error, aún sea mínimo, porque en el caso del 2004 al 2014, en términos prácticos, nos hemos dado cuenta que no alteró. Pero son errores, para mí, ni siquiera tan infantiles. Pero mi pregunta tiene que ver con esa jurisdicción privilegiada que usted acaba de enumerar por el caso Bautista. He escuchado a algunos juristas que han dicho... Es verdad, existe jurisdicción privilegiada para los legisladores y lo han planteado no como una ventaja por el tema de única instancia, pero dicen algunos juristas, no está escrito que la única instancia de ellos deba arrastrar a los otros y eso te plantea que por ser única instancia hay pocos lugares donde tú recurrir de nuevo. ¿Es así? Fíjate, no. Eso es un dislate. Vamos a analizar por qué. Lo primero es... Esos juristas deben de aclarar a la población por qué nace la jurisdicción privilegiada. ¿Qué nace? O sea, ¿qué inspira al legislador a la jurisdicción privilegiada? Bueno, su propio papel en la sociedad y demás. No, al revés. Yo no quiero sustraerlo de sus funciones. No es al revés. No. El mensaje teleológico del fundamento de principio de la jurisdicción privilegiada es sustraerte a ti de tu ambiente para que tú no puedas influir en ese ambiente procesal. Veamos. Decir que en estos momentos, escúcheme, el secretario general del PLD, el presidente del Senado, está en la cuarta planta del Palacio de Justicia, junto con otra comitiva del PLD, visitando a todos los inculpados. De nuevo a los inculpados, observando en qué condiciones están allí. Bien, están bien. Muy bien, Julio, eso está muy bien. Julio, está muy bien. Muy bien por Reinaldo. Está de visita de nuevo con ellos. Bien, entonces, eso se inició tomando en consideración procesos a jueces, en principio, para que el juez de corte no pueda ser juzgado por sus iguales, lo sustraen correcto. Y primera instancia, obviamente, por eso yo lo decía, le aconsejaba a Wilda Reyes Beltré, renuncia a tu condición de juez y vete a primera instancia donde vamos los mortales. Exacto. Aparte que te ahorra, tienes el doble grado jurisdiccional. Eso en ese sentido, Anibelka. Ahora bien, ¿qué ocurre? Si nosotros tomamos en consideración la división del juicio, no la del código, ¿no? En base a evitar el arrastre jurisdiccional como consecuencia del privilegio, entonces nosotros nos exponemos a lo siguiente. Primero, estamos conspirando en contra de un principio de economía general del procedimiento. Dos, nos exponemos a un choque de sentencia, litipendentia, como llaman. Es decir, coge grupo de no privilegiados para primera instancia y se quedan los privilegiados en primera instancia de Suprema Corte de Justicia, dependiendo, juez de la instrucción o juicio o sede de sentencia. Perfecto. Entonces hay que sobreseer uno de los dos. Entonces, ¿cómo tú me conjugas un juzgamiento donde los principios del procedimiento, entre ellos de los del juicio, oralidad, contradicción
inmediación, tengo que verte yo a ti como juez y verte ahí. Dice la Suprema, de los 3 jueces que intervinieron con la sentencia condenatoria, ¿cuál no estaba ahí? Cuando interrogaron los testigos base, fulano y fulano, anúlala. Tú tienes que estar ahí. Principio de concentración. Tienen que estar todos los actores ahí. Con una excepción que establece 315. ¿Hay 15 testigos? Sí. ¿Cuántos están presentes? 10. Sí. Podemos continuar con los que están presentes. Doctor, y los 5 después. Entonces, en conclusión, el arrastre te concentra. Sí. Te economiza. En el caso de estos testigos, ¿cuál es el valor? Disculpa, Julio, pero ¿es mandatorio el arrastre o de repente puede estar sujeto a interpretación? No. El arrastre, bueno, es que existe la figura de la complicidad. Y como el legislador no podía establecer un congresista o un juez o alguien acreedor de la jurisdicción privilegiada puede actuar solo o con otro, entonces la jurisprudencia es la que interpreta y afinca esa situación. Doctor, en el caso de estas personas que han hecho estas delaciones generalizadas, si estas personas no aparecieran a la hora del juicio para en un proceso contradictorio ser interrogados, ¿qué pasa? ¿Cuál sería el valor de su testimonio? Ahí entraría la figura de la videoconferencia. Sí. No, pero si están en la videoconferencia, perfecto. Están presentes, es que no aparezcan, lo que yo le preguntaba. Que no aparezca el testimonio. Sí. Ahí hay problemas, y muy serio. ¿Por qué? Sí. Por la mediación. Es decir, dice la doctrina que los documentos no hablan. Tiene que ser en base a personas que testifiquen, que corroboren con lo que dice el documento, que lo refrenden, salvo documentos públicos. ¿Tú tienes tu licencia de conducir o tu de arma de fuego? Sí, yo no tengo que traer aquí al ministro de Interior y Policía. No, se va a sí mismo el documento público. Correcto. Ahora, que este vehículo me lo vendió Martínez Pozo, así, y este acto notarial está aquí, bueno, tráeme a Martínez Pozo. ¿Usted firmó eso? Sí. Entonces eso se incorpora al juicio a través del testimonio que respalde ese documento. Si el documento es oficial dentro de los parámetros de la cooperación jurídica internacional, no tiene que venir nadie a decir que ese documento fue el que lo firmó. Si es privado, sí. Si es público, no. ¿Y en este caso? Y en este caso las declaraciones de estas personas. De toda esta gente allá en Brasil. Las declaraciones de ellos. Lo que pasa es que lo primero que tenemos que ver qué tipo de interrogatorio fue lo que se trazaron, o sea, en consonancia con la legislación de ese país, con la legislación interna de ese país. Fueron interrogatorios con Ministerio de Defensa al lado, o sea, con abogado. Fue con patrocinio legal al lado. Y está refrendado por el Ministerio Público o por una autoridad judicial de allá, sí, no tiene que traer el pueblo entero de Brasil, ni mucho menos tampoco a ellos tiene que traerlo. El documento se bastaría a sí mismo. Si es así, porque es un documento judicial, claro. Si el documento está, como dijo el procurador, legalizado, certificado, correcto, es válido. Sí, entonces no necesita no tiene que venir los testigos. No necesita la presencia. Un testigo que está, por ejemplo, usted es abogado de una de estas personas. Ejemplo. Quítese del lado de que usted es abogado de una de estas personas. ¿Por qué lo quieres quitar del lado de la procuraduría? No, yo no estoy como el buen penalista. Yo tengo un criterio de la libertad de ellos. Perfecto, no estoy defendiendo la procuración, sino la verdad. Uno de estas personas ha dicho por allá que un cliente suyo recibió soborno. Correcto. Entonces ya porque esa persona diga por allá que un cliente suyo recibió soborno, usted acepta en un tribunal aquí en la República Dominicana. Lo que pasa es que tú en la pregunta tuya, muy sana, tú la quieres dar con mucho simplismo y no es así. ¿Cuál es? Porque lo que dijo el individuo en contra de mi cliente y lo dijo delante de su abogado, delante del Ministerio Público, o quizá ante un juez, yo desconozco cómo fue que se llevó a cabo, se materializó eso. O sea, no fue un papelito en un colmado, cogiendo un fiado. Perfecto. No fue así. Entonces yo te dejo que le condena a su cliente por lo que él dijo por allá. Es que hay una cosa, espérate. El defendismo, así como Lenin dijo una vez que el infantilismo es una enfermedad del izquierdismo, el defendismo es una enfermedad del penalismo. Uno tiene que tener mucho cuidado con tirar patada voladora, como lo hizo Temístocles Montañez con un habeas corpus ante un juez incompetente. O pedir, por ejemplo, la nulidad de ese procedimiento de apenas horas y que despacharan los imputados en el umbral de una suspensión inevitable. No, así no. Pero usted le ha corrido a la pregunta que le hizo. No le he corrido. Específicamente. Si el documento está refrendado por la autoridad judicial, yo no me iría por ahí. Ya usted lo acepta como un algo de valor. Doctor. Ya usted le dice ya
está condenado. Es que no, Martínez, es que el abogado nunca le dice al cliente, mira, ese documento ya está válido y tú estás condenado. No, es que no es así. No es así. Uno analiza el documento. Y si hay que ir a Brasil, uno va a Brasil. Pues y si tiene que ver. No, yo no digo que no. Al contrario, son diligencias que tienen que contrarrestar ese documento. Y con ese mismo caso que dice Julio ha preguntado. Con ese mismo caso que dice Julio, ¿verdad? Sí. En Brasil dijeron, acabaron con su cliente, pero la Procuraduría dice, yo no solamente me estoy llevándolo de Brasil, yo averigüé en la Cámara de Cuentas con la declaración jurada, yo averigüé las propiedades que tiene con la Cámara de Comercio y Producción, yo averigüé otros bienes que tiene con la DGI, o sea... U otros bienes que no está tu nombre y que son tuyos. Entonces yo tengo pruebas para determinar que hubo enriquecimiento ilícito y podría deducir que eso fue producto del soborno. ¿Eso no lo podría pensar a usted? Eso lo puedo. No, todo abogado debe de situarse en esa situación. Y ahí es que tiene, como me situé yo con Pau Castro, cuando le dije que tú estabas en la José Contreras la noche del 25 de abril. Y por eso tú tienes que admitir. No había otra salida. Es que hay circunstancias que te llevan a ti a tener que admitir y buscar una salida más técnica a tu situación. En este caso, por ejemplo. Por ejemplo, Franco Badía, la fiscalía pidió a la cabeza de él 10 años en la Victoria. Yo logré 3 años en su casa. Es una forma de ganar. Perdiendo, pero se ganó. Aunque Leonel López lo indultó. Y firmó 177 actas sin leerla, el pobre. Porque el único que no cogió un peso de ahí, ni un triciclo, fue Franco Badía. Pero las circunstancias lo rodearon y lo acusaron y lo condenaron. Doctor, pasa en el caso, por ejemplo, de Punta Catalina y de la aclaración que hace el Ministerio Público en este momento, en el propio expediente acusatorio, además de endilgarle a la adjudicación el tema del soborno. Ya está claro eso que es un error. En el 2014. Ya está claro, Julio, ya. Ya el señor, para decirle el dato del propio expediente, sí, es de humano. Dice que el señor vamos a ver políticamente si no, lo afectó. Vamos a ver políticamente si después de haberlo incluido ahí, al sacarlo, Julio, se va a aceptar que fue un error. Dice que el 7 de marzo el señor Ángel Rondón recibió tremendo error. El monto de $3.750.000 dólares con el propósito de sobornar funcionarios del Estado Dominicano. En ese momento... Congreso, eso es Brasil. Sí, pero... No adjudicación. Si vemos el expediente y vemos la forma en la que lo plantea, ahí no está planteando Congreso. Pero escúchame, pero tampoco... escúchame, yo me voy al revés. Es que el predicado de la instancia no habla de adjudicación. La palabra adjudicación, yo te apuesto que no está después de ese parrafito. No está en ningún sitio. Al final de todo. Lo que pasa es que mucha gente quiera. Cuando se refiere al proyecto. Claro. Ahora, cuando se refiere al proyecto. Ahora, porque lo que pasa es que hay un grupo que quiere que esté en todas partes el término adjudicación. No, porque sería sorpresivo. En el sitio donde está, se establece que su adjudicación establece. No, pero dice fue maleada. Fue maleada. Fue maleada. Correcto. Ahora, cuando eso lo dice ahí, escúcheme, es como la sentencia. Cuando el juez o los jueces están motivando y en un glosario motivacional te dicen adjudicación en un sitio nada más y luego en un boletín, en un informativo dicen, no. De Brasil vino soborno al Congreso y los jueces en el dispositivo no te vuelven a transitar con la palabra adjudicación. Es obvio que fue un error. Involuntario, porque cuando hay adjudicación, si en adjudicación se lleva, no es de 363 páginas. Sí, hubo para adjudicación, en esa no. Escúchame, no. Bueno, pero precisamente, es que tú lo quieres plantear como la diferencia del cielo a la tierra. No soy yo el expediente. Bueno, está bien, pero te estoy diciendo que la luz leyó. Yo tengo una pregunta. Leyó una declaración, entiendo que de la Procuraduría, donde establece. Y eso es lo que yo entiendo también. Y es lo que yo entiendo también. Ahora, pobre del abogado que se quiera ir por ese camino. Ayer aclararon uno, hoy está. Oye, una pregunta, Carlos. Cuando uno ve el expediente, cuando dicen, ¿verdad?, todo el dinero que le han entregado a Ángel Rondón, y en cada momento dice, ¿verdad?, le entregaron tanto, lo depositó en tal sitio y era para sobornar funcionarios del Estado Dominicano. Como 20 veces lo dice. Sí.
Pero no adjudicación. Pero eso lo dice. Eso lo dice la Procuraduría. No, pero espérate, déjame empezar. Eso es lo que le voy a preguntar. Que interpreta el silencio. Es decir, oye, la idea es, la Procuraduría dice, ese dinero se lo entregaron para sobornar. Correcto. En todos los momentos. Ya la adjudicación en ese caso es la acusación directa, simplemente decir, le entregaron ese dinero que era para sobornar. Sí. Pero por lo menos en este expediente. Yo no sé si después en el juicio aprenderán cosas. Se supone que tiene que haber pruebas concretas que impliquen que eso es soborno para hacer verdad. Es tan así. Es tan así que por eso yo preveo de que la acusación del caso de Aguilda, por ejemplo, en cuanto a Francisco Gaviria Valera, que el imputado, el regidor, el regidor, le entregó dinero a Francisco Gaviria Valera y no lo pone como cómplice, como que sobornante, y no hay prueba dónde fue que le pagaron dinero para el soborno. Me estoy explicando. Sí. Todo el que haga un hecho de justicia tiene que probarlo. Exacto. O sea, ahí eso hay que probarlo. Okay. Al margen de eso, yo quería manifestarle a ustedes. Mire otro relojcito aquí, porque ellos dicen aquí. ¿Cómo fue? El imputado, otro error, porque después de acusarlo de soborno, entonces le admiten al juez, le dicen, miren, que el imputado hizo todas las cosas de manera que no generara sospecha y que a cada dinero que recibió le asignó un contrato. Es decir, él se encargó de que cada cosa que recibiera tuviera un contrato. No, pero esa es la que para no generar sospecha. Exactamente, pero ellos lo ponen como, lo catalogan como Martínez, eso. Perfecto, pero se supone que lo que tú le presentas como elemento de prueba al juez son las cosas que generan sospecha. Es decir, son las cosas mal hechas. Porque tú no puedes decir, mira, Eury cometió el crimen, procurador. La probabilidad de que yo no tengo manera de probárselo porque él lo hizo bien hecho. Entonces, ¿por qué hacemos aquí? Mira, vamos a ver, que diga la abogada. Vamos a ver que el doctor responda. Sobre eso. Porque yo estoy diciendo, él cometió un crimen, ahora él lo cometió bien hecho, porque justificó todo mediante unos contratos que están ahí. Lo que pasa es que el momento procesal es para determinar qué es lo crucial para ellos. Sí. Si merecen prisión cautelar u otra medida de sujeción o de coerción menos gravosa. ¿Usted qué le daría? El Ministerio Público, no, yo tengo un criterio sobre eso. ¿Cuál es? Yo particularmente. Veamos. El Código Procesal Penal originalmente estableció solamente el temor, el miedo, el pánico a la fuga. Bien. Luego una franja doctrinaria iberoamericana introdujo obstrucción de la investigación y peligro en la reiteración delictiva. Bien. Y ahora el Código, con las modificaciones sustanciales de la Ley 10 del 10 de febrero del 2015, la Ley 1015, convirtió en ley el temor a la obstrucción, el temor o el expediente, originalmente a la gravedad del hecho. Correcto. Bien, para de ahí imponer medidas de coerción, no prisión, medidas de coerción. Bien. Pero ¿qué está ocurriendo? Como el encanto del Ministerio Público ha sido utilizar la fuga o la obstrucción de la investigación para ganarle la prisión a todos los imputados, donde no ha desarrollado un dogma el Ministerio Público, lamentablemente, y ha desnaturalizado el tema de las medidas de coerción, con algunos jueces que le han creído. Procura de que esto tenga ribete de gravedad o que ellos puedan obstruir la investigación, porque no es verdad que una figura pública, no es verdad. No de prestancia social, como dijo Temito que le montaba, que no la tiene. Tiene prestancia política, no social. Y ahí le contestó bien Guido a él. Social tiene a los Vicini y lo corrí Petrada. Tú no. Pues tú viniste de un hoyo. Eso no es prestancia social. Y por eso no se adquiere prestancia social. No tiene, no. La prestancia social no nace de ahí. No nace de ahí. ¿Usted no tiene prestancia social? No, yo tengo prestancia académica, no social, para serte honesto. Y quizás en la casa de Temo quepa en el patio de mi casa. Quizás. Pero no tengo prestancia social. Cabe, sí. Jurídica, porque sí. él vive muy modesto. Jurídica, sí. Bueno, nunca he ido a su casa. Sí. Yo lo que te digo con esto es que, ¿cómo es posible que una persona pública, como Temito que le montás, el mismo Pacheco, y todos los encartados, tú le digas a un juez de que se puede fugar, de que puede tomar una frontera? No, ese no es el argumento. No, escúchame. El de la luz. de la procedencia, el 227. Bueno, escúchame, pero está bien. Es por eso que él lo puede hacer. Bueno, vámonos con la procedencia. La procedencia, pero es que la prisión es con el peligro de fuga en principio. En principio, pero el código dice que si la pena
de que si la infracción o el delito de que se acusa al imputado es grave. Es grave, sí. Y prevé la privación de libertad, entonces... Pero que soborno no es grave. Soborno son 10 años y te permite conciliar con el Estado. Pero si la pena incluye la privación de libertad, el Ministerio Público está en la autoridad de solicitar la prisión. No, pero hay que tener el abuso. ¿Por qué? Ese dice el artículo 227. No, es la procedencia, perfecto. Y si él puede ser autor o cómplice. Ahora bien, exacto. ¿Y tú crees que es posible que tú envíes a prisión a una persona por eventualidades? O sea, cosas que no han ocurrido. Por eso, Gunther Jacobs, tú que eres muy leído, en cuanto a la teoría doctrinaria del enemigo, el derecho penal del enemigo, o sea, ven acá, que toma de ahí como referencia el contrato social de Juan Jacobo Rousseau. El que viola la ley es un enemigo, es un diablo. No, vamos a crear un derecho penal especial para ti. Su línea cuál. Ahí voy. Entonces, en primer lugar... Para que nos lo explique ahora mismo, vamos a hacer una pausa. Regresamos en breve. Bueno, son las 10:16. Solo aclarar, antes de continuar con el doctor Valcárcel, que evidentemente que el periódico Listín Diario o no leyó el interrogatorio o hizo una reseña en base a cosas que dice la Procuraduría, que bastante se ha equivocado la Procuraduría y a veces intencionalmente, porque hasta ahora ni en ningún interrogatorio el señor Ángel Rondón ha hablado de que repartió sobornos, ni ha explicado ninguna estructura de soborno. Ha mantenido que ha recibido en función de sus contratos y que no ha sobornado. Eso es lo que ha mantenido. Es decir, que lo que el listín dice no se corresponde con la realidad. Y desde luego, cuando usted ve lo que ellos reseñan, ve que el titular es totalmente distinto, divorciado. Es decir, ellos están vendiendo un titular que no tiene nada que ver con lo que dice su información, porque en el titular cualquiera puede entender que ha habido una afirmación como la que él dice el titular y no es cierto. Pero bueno, entiendo que el deber de Rondón es o enviar a su equipo de abogados para que ese mismo despliegue publicitario que le ha dado el Listín Diario, él lo aclare en esa situación. Cuando leí ese titular, yo particularmente me sorprendí. Sí. Yo también me sorprendí. Porque es una admisión de hechos. Claro. No se va a admitirse como culpable. No, ya eso hubiese resuelto todo. Entonces, con el tema de la fuga, con la medida de coerción, sí. Yo tengo el criterio de que personas públicas no van a sustraerse del procedimiento de investigativo, que es la fase donde hoy día gira el caso Odebrecht, primero por su propia connotación, por su propia presencia, y máxime que fueron personas que acudieron de forma expresa y voluntaria a los llamamientos que hizo la representación del interés social. Voy más lejos. Ahí hay personas que fueron sin que lo llamaran. Que fueron sin que lo llamaron. Fueron por el rumor. Correcto. Entonces, porque el rumor, el código establece, si eres sujeto de un rumor, tú tienes derecho a solicitar. Entonces, ¿qué ha pasado? Observen, por ejemplo, que esa actitud de pedir prisión preventiva para todo, lo que le hace daño no a la adecuación del código, sino a la aceptación del mismo y a la adaptación legislativa de la población dominicana. La población dominicana sabe ya lo que son medidas de coerción, lo que son plazos, lo que es prisión preventiva. Se ha adaptado y el código ha sido benigno en ese sentido, que no era lo que era el Código de Instrucción Criminal derogado que trajeron los haitianos aquí en el 1822. Ahora bien, ¿qué ocurre? Por ejemplo, tenemos los casos de los bancos. En los bancos no hubo prisión preventiva prácticamente. Yo manejé Banco Mercantil, una de las imputadas. Y cuando se llegó ya a la sentencia definitiva con la Suprema Corte de Justicia declarando inadmisibles los recursos, ¿qué hicieron esos imputados? Igual con el plan Renove. Sí. Fueron ante el juez de la ejecución de la pena, estamos aquí listos, miren las dos manos, póngame los grilletes. Incluso hay datos anecdóticos. No hay necesidad. Por favor. La Luz, hay datos anecdóticos. Aybar de Banco Mercantil habló con el juez de la ejecución de la pena y le dijo, deme una semana para yo acondicionar un área de Najayo. Oye, eso. Sí, eso lo viví yo. A mí no me gusta. Cerámica. ¿Quién solicitó eso? No, lo que te digo con esto es. Doctor, ¿quién solicitó eso? Aybar preparó su sala de recibimiento, su área para dormir. Antes de ir preso. Y él fue preso.
y purgó la pena. Digo, Escobar en Colombia no solo preparó la catedral, hizo su cárcel. Pero diferente a lo de Ibar, porque Ibar le dijo al juez. Vamos al punto 222 del Código Procesal Penal. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Las medidas de coerción tienen carácter de excepción. Punto. Lo dejo ahí porque la intención es resaltar el carácter de especialista en procedimiento penal que tiene el juez Ortega. Sí. Que es el autor del Código Procesal Civil anotado, ¿verdad? Penal. Código Procesal Penal anotado. Ok. Partiendo de esas dos premisas, de que la prisión es una excepción y de que el juez que está conociendo este caso es un experto en procedimiento penal, yo le hago una pregunta a usted. Este mismo juez, experto en procedimiento penal, ha llevado hasta el día 6, ¿hasta qué día fue? Hasta el 6 de junio. Extendido al 6. Ha extendido al 6 esta solicitud de medida de coerción. Si él, examinando la imputación del Ministerio Público, encuentra que alguno de los imputados no tiene vínculo con el hecho y lo deja en libertad afuera, ¿quién le repara a esa persona? ¿Quién le repara el daño que le ha causado todos estos días? Nadie. Cuando la Constitución establece 48 horas. Nadie. Lo que pasa es que no se puede tener la puntería exacta para determinar si tú te vas o tú te quedas. Ese es el problema. Está bien. ¿Qué opciones tiene ese ciudadano que si es inocente y lo han imputado de manera injusta, qué opción él tiene? Pero eso pasa para todos. Eso pasa todos los días. Y no con 6 días. Yo no me refiero a todo. Al que saliera inocente. Yo te voy a decir, es que el tema no es de inocente. En esta etapa no es para juzgar si eres inocente o no. Aquí lo que se está buscando es una cintila probatoria si hay que vínculo, amerite. Si hay vínculo con el hecho. No, más allá. No. Si hay vínculo de autor o cómplice. La gravedad del hecho, peligro de fuga, peligro de obstrucción de la investigación y reiteración delictiva. Bien, vamos de atrás para adelante. Reiteración delictiva ocurre en violencia intrafamiliar. No lo libere porque la puede matar. Puede reiterar, déjalo preso. Aunque no se va a fugar, pero déjalo preso. Bien, que no es el caso de Odebrecht. No, porque estamos claros. Segundo, gravedad de la situación. Es que yo digo que el hecho no es grave. Ahora, ¿qué hace el Ministerio Público? ¿Que el hecho no es grave? No es grave. Mi amor, no, vamos por partes. No es grave, no es grave. Escúcheme. No es grave. Es que no arrastra pena capitales. Él se refiere al tema jurídico. ¿Qué tengo que hablar? O sea, él dice que la pena es menos de 10 años. Claro, es de 10 años máximo. Es por eso. Claro. Y se pueden quedar ricos. Es como, oye, yo diré, mire, no quiero cometer un sacrilegio. Me dijo un colega, me dice un colega amigo de ustedes, pero que el caso de Orlando Martínez fue un asesinato grave. Yo le contesté, no hubo tanta profusión de sangre. Un asesinato. No hubo asesinato, porque asesinato, homicidio, más lo que acechanza. No fue ni grave ni grave. Bueno, lo que pasa es que ahora había prestancia ahí profesional, prestancia social, obviamente profesional, y esto sacudió. Bueno, mejor borré eso. Ahora, por eso no quise hacer un sacrilegio. Ahora, el de Amin Abel sí fue un asesinato. Ahí sí, con un tiro en la nuca. Acechanza, premeditación, violación de morada. Naturalmente. Ahí hubo un asesinato. Pero por un detalle muy curioso, que el hermano de Orlando Martínez fue que esto eso. Y eso no se quiso decir, porque eso hería a la mamá de Orlando y a la familia. Doctor, en el caso y eso no se quiso decir. En el caso de Orlando Martínez sí hubo premeditación porque lo acecharon. No, para los golpes y heridas, que yo tengo un criterio y me muero con eso. ¿Cuántos tiros fueron? Uno, mortal por necesidad, uno en el pómulo derecho. Una precisión. Hubo uno en el antebrazo que no era. A nivel entonces era darle una golpeada. Okay. Correctamente. Por si llevaron un menor de 16 años. Okay. Doctor, respecto a este caso, aunque hay mucha confusión y la gente cree que ya hay que hablar de que devuelvan dinero porque estamos en el fondo, pero esto es pura coerción. Pero mucha gente dice, bueno, porque el apellido es fulano, porque el nombre es fulano, quizás duremos hasta un mes conociendo la coerción, aunque ya hay un juez apoderado. ¿Existe un plazo ya para que él no le haga caso a los incidentes de la defensa? No, mira, ¿O cuánto vamos a durar Lo que pasa es lo siguiente, que el incidente es legítimo. ¿Por qué? Claro, porque cuando fueron al despacho de la Secretaría General de la Suprema a retirar, ¿no? A retirar el expediente, la documentación no no estaba disponible. Bien. Perfecto.
Entonces es algo que es legítimo. Ahora, el otorgar a 6 días para el estudio de 300 y pico de páginas, entiendo yo que es un exceso de tiempo. Entiendo yo. No es que le den 2 horas tampoco. No. Entiendo yo. Ahora me puedo equivocar. ¿Por qué? Porque si a mí me entregan un expediente de 350 páginas, yo te lo leo en un día. Y te preparo una defensa en ese día. Un segundito, disculpa. Ahora, no es una crítica, ¿eh? No es una crítica. Y todos los incidentes presentados por las partes. Porque no, pero el básico es el expediente y se lo entregaron. El expediente, ya. Entonces que ahí no hay más incidentes. Ahí se plantea un incidente. Ahora, el martes, bien el juez, tomando en cuenta un incidente de la defensa y hasta del propio Ministerio Público, ¿puede postergarla otra vez o hay un plazo? Bueno, por justicia rogada tiene que hacerlo. Si las partes le están solicitando y coinciden, él es un tercero ajeno al tema. ¿Qué hacer? No tiene que complacer. Bueno, pues muchas gracias al doctor Balcácer por esta cátedra, como siempre. Gracias, doctor. Cambio fuera.